En el patio trasero de la casa encontraron varias fosas de 1,5 metros con restos humanos, documentos y hasta fotografías de las personas desaparecidas. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a SE Studios y Russell Dazzle. Gracias, leyendas, por el apoyo que le dieron al canal. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees en la locura como justificación de un crimen? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Jéssica Camila da Silva Pereira nació en Brasil en 1990 en Olinda, Pernambuco. Se crió desde adolescente en el estado costero y a los 17 años quedó embarazada de un hermoso bebé. Sin embargo, no contaba con el dinero suficiente para mantenerlo ni para mantenerse ella misma. Descendía de una familia bastante humilde, en condiciones de calle, de muy pocos recursos económicos y alternativas de progreso. Subsistían pidiendo monedas por la ciudad, mendigando un poco de caridad, ayudando espontáneamente a su padre, el señor Emanuel Pereira, quien trabajaba con el reciclaje para ganar un poco más para su familia. Luego de un año, la joven Jéssica conocería a una particular pareja, Jorge Beltrão Negromonte de Silveira e Isabel Cristina Pires, quienes se encariñaron con su bebé, conmovidos por su vida en las calles. La pareja era amable y bondadosos con Jéssica, invitándole a comer junto a su pequeño, a cenar, a pasear e incluso a vivir con ellos durante un tiempo, disfrazando sus intenciones de buena caridad. Jorge e Isabel le propusieron a la joven quedarse en casa con ellos, trabajando como doméstica, en funciones de limpieza, organizando la casa y haciéndose responsable de su aseo, cuidándola si se encontraban ausentes, por lo que Jéssica empezó a visualizar un mejor futuro para su hija y ella durante algún tiempo. Pero con el paso del tiempo empezó a notar cierta hostilidad y recelo hacia ella, sintiendo cómo de a poco su propio hijo le era arrebatado mientras que a ella se le excluía. En junio del 2008 no se volvió a saber más sobre Jéssica y su pequeño. Una de las parientes de Jéssica, después del horrendo crimen, manifestaría haber hablado con su sobrina unos días antes del homicidio. Jéssica le confesó que estaba siendo amenazada por la pareja que la contrató, que de hecho vivían con otra mujer joven llamada Bruna Cristina Oliveira da Silva, quien parecía tener una gran influencia sobre ellos. El trío le prohibió a Jéssica salir a las calles, encerrándola y a veces golpeándola. Querían quitarle a su bebé para quedárselo ellos. Jéssica fue degollada dentro de la casa de sus 3 jefes, con un corte profundo de arma blanca en la yugular. Su cuerpo fue hecho partes, como si se tratara de un animal de granja a punto de ser preparado para un bistec. La carne se cortó en pedazos y se guardó en la nevera para mantenerse refrigerada por algún tiempo. Se practicó la necrofagia con el cuerpo, es decir, fue devorado y sazonado con especias, sal y salsas para carne. El bebé de poco más de un año que perdía a su madre también fue alimentado con el cuerpo de su progenitora. Los huesos y las sobras se enterraron en el patio trasero en fosas comunes. El ahora trío de psicópatas, después de su crimen, se mudaría a la ciudad de Conde, en Paraíba.
Giseli Helena da Silva creció en el seno de una familia humilde. De joven simpatizó con las artes escénicas y circenses, apasionándose por el circo y el carnaval. Practicaba para ser un día una gran bailarina. En el 2011 empezó a asistir y a participar de una escuela evangélica llamada la Asamblea de Dios, donde empezó a predicar la palabra de la Biblia y ayudar a familias vulnerables. Una de sus amigas cercanas confesaría después del horrendo crimen cómo Giseli le manifestaba constantemente que un hombre la perseguía y acechaba, que estaba siendo espiada por alguien que no lograba identificar. Giseli tenía 2 hijos, de los cuales había perdido la custodia tras un divorcio. La joven madre desapareció a los 31 años el 25 de febrero del 2012. Sus amigos y personas más allegadas no encontraban un motivo aparente del porqué de su desaparición. Las últimas personas con las que platicó la joven fue con un hombre que la invitó a comentar las enseñanzas a su hijo pequeño y su familia. La llevó a su casa a cenar con su esposa y sus hijos falsos. Por otro lado, Alexandra da Silva desaparecería pocas semanas después en causas muy similares a las de Giseli. La joven de 20 años tenía 3 hijos pequeños. Estaba buscando empleo cuando fue invitada a una entrevista de trabajo el 12 de marzo del 2012 por una pareja que le propondría trabajar como doméstica en su casa. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira y Bruna Cristina Oliveira da Silva serían los verdugos de ambas mujeres, participando en los crímenes de las 2 madres jóvenes, Giseli y Alexandra, además de los ya mencionados atroces actos que practicaron contra Jessica. Tajaron los muslos y las nalgas de las nuevas víctimas para crear empanadas de carne, un bocadillo común en Latinoamérica, las cuales vendieron a la población incauta de Garanhuns. También ofrecieron otros platillos como hamburguesas y tacos en otros lugares. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nació en 1960. Es hijo de padres inmigrantes portugueses, vivió en Pernambuco. Su padre fue abogado y su madre profesora. Eran personas respetadas que gozaban de una vida relativamente cómoda y tranquila. Sin embargo, Jorge pasaba demasiado tiempo cuando joven jugando solo en el patio trasero de la casa, con 2 supuestos amigos, uno de tono moreno y otro mestizo, pero luego descubriría en una conversación junto con sus padres que sus amigos no estaban allí, que eran totalmente imaginarios. A los 17 años entró a la Universidad del Estado y se graduó en Educación Física, pero fue diagnosticado con episodios de esquizofrenia. Tras los eventos de sus amistades fantasiosas, su enfermedad fue aparentemente controlada con medicamentos. Al salir de la universidad, incluso emprendió su propio gimnasio. Llegó a ser cinturón negro en artes marciales y fue profesor de 2 universidades. Llegó a dar cátedra de derechos humanos irónicamente. De muy joven realizaba cómics con sus amigos imaginarios, los cuales él mismo dibujaba y escribía. En ellos, la violencia hacia la mujer, lo que ya advertía ciertas patologías tempranas. Presentó comportamientos violentos y cometió algunos hurtos en su adolescencia. Al cumplir los 30 años, presentaba constantes cambios de humor y estados de ánimo. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira trató de quedarse con la pensión de su madre, falsificando documentos, incluyendo tarjetas de crédito y licencias de sus propios hermanos, lo que lo llevó a alejarse de su familia, quien ya no lo apreciaba como antes ni lo aceptaban en su propia casa. Estos delitos no los cometía por voces en su cabeza, sino por una ficha de criminalidad que empezaba a desarrollarse en él, siendo violento y agresivo con las mujeres particularmente. Se relacionó con una joven de nombre Isabel Cristina Pires, que nació en 1960, procedente de una familia humilde. La niña tuvo una infancia dura, dejó la escuela primaria para ayudar a sus padres, vendiendo comida para tener algunos ingresos extra. Se destacaba por su deliciosa sazón, pues sin lugar a duda la cocina y los platos exquisitos se le daban muy bien en la preparación. La joven
joven soñaba con la fama. También empezó a cantar y a concursar en programas musicales de la televisión. Un día Jorge Beltrão Negromonte fue increpado por su suegro, quien tajantemente le preguntó si había tenido relaciones con su hija. Debido a que la respuesta fue asertiva, le ordenó casarse inmediatamente con ella, por lo que Jorge e Isabel se hicieron esposos. A pesar de todo, Jorge entraba en crisis mentales ocasionalmente, pues todavía seguía luchando contra los trastornos que padecía desde niño. Fue llevado a varios hospitales e internados, consumía medicamentos psiquiátricos formulados que a veces se terminaban pronto. La pareja enfrentó una crisis luego de 12 años juntos, pues ya no existía entre ellos un amor pasional ni una mutua relación afectiva. La familia de Jorge se distanció de él debido a los hurtos y problemas. Fue entonces que buscaría una tercera persona para su relación. Para ese entonces, Jorge Beltrão trabajó como profesor de educación física en el Club Naval. Fue allí donde conoció a una adolescente de 17 años llamada Bruna Cristina Oliveira da Silva, quien avivaría su pasión en una extraña relación de 3. Ella fue quien dio el primer paso besando a Jorge en la calle, a pesar de saber que estaba casado. Jorge sabía que Isabel también veía a otros amantes, por lo que empezó a frecuentar a Bruna Oliveira. Bruna asistía a la escuela todavía, era tutora de niños en su tiempo libre y quería ser odontóloga. A los 18 dejó todo atrás y se fue a vivir con la extraña pareja, en un triángulo amoroso letal que empezaba a forjarse. Tiempo después, el trío conoció a Jessica en el 2008, la madre adolescente, víctima primera que fue invitada a ir con ellos y trabajar como casera. Jorge, Isabel y Bruna se enamoraron del bebé de su doméstica, le compraron una cuna, varios alimentos, pañales y la trataron como propia dentro de su casa. En mayo del 2008, Isabela manifestó querer volver a casa con su verdadera familia. Presuntamente sería asesinada, pues el triángulo amoroso no quería dejar que Isabel se llevara al bebé. Luego de arrebatarle la vida y su pequeño a la madre indefensa, atacarían a Giseli de forma similar, quien iría a casa de los caníbales de Garanhuns a predicar su fe a la familia. Luego de ser invitada por Jorge, pero jamás saldría de la casa. Luego la joven madre Alexandra, con 3 hijos, parecería de causa similar el 12 de marzo del 2012. Investigaciones de la policía bajo la presión de la comunidad darían resultados en abril, cuando llegó la primera pista importante. La tarjeta de crédito de una de las víctimas había sido utilizada 2 días después de que ésta muriera, haciendo compras en 5 distintas tiendas de la zona. Los investigadores pidieron las cámaras de seguridad a los diferentes establecimientos, dando con 2 sospechosos principales, Jorge Beltrão Negromonte y Bruna Cristina Oliveira da Silva. Tras buscar a los sospechosos, dieron con el domicilio de la familia de homicidas y el bebé secuestrado, encontrando a 2 mujeres jóvenes, un hombre y un niño pequeño, hijo de la primera víctima, Jessica, quien personalmente señaló a las autoridades donde debían revisar. En el patio trasero de la casa encontraron varias fosas de 1,5 metros con restos humanos, documentos y hasta fotografías de las personas desaparecidas, asimismo de otras víctimas sin identificar hasta la fecha. Isabel, vendedora de comida desde joven, negó haber elaborado los bocadillos con carne de las víctimas que fueron vendidos en varias zonas del estado, es decir, empanadas, tacos y hamburguesas. No obstante, finalmente confesó haberle dado carne humana al bebé de Jessica, carne de su propia madre. Las comidas se vendieron a los alrededores de hospitales, bares y dependencias del estado. El tenebroso trío pensaba matar a otras 2 mujeres más a las que estaban investigando. También se encontró en la propiedad un perverso libro que Jorge estaba escribiendo, un manuscrito de más de 100 páginas llamado Revelaciones de un
un esquizofrénico. Allí dio escabrosos detalles del porqué de cortar a sus víctimas y devorarlos, argumentando una supuesta purificación de sus almas, pues el cuerpo al ser devorado no puede pudrirse o contaminarse. Sobre esto hablaba en 32 capítulos infernales, donde también describía las voces que escuchaba, exigiéndole una cuota de mujeres muertas. También había ilustraciones de víctimas cortadas en pedazos y extraños ritos satánicos. Las versiones de los acusados se intercambiaban la culpa mutuamente, incluso se contradecían y se cambiaban en diferentes oportunidades. Los 3 implicados fueron acusados de cargos de asesinato con 4 agravantes por crueldad, ocultamiento de cuerpos, sevicia y canibalismo. Jorge Beltrão Negromonte sabía perfectamente lo que hacía según sus analistas, quienes determinaron si su esquizofrenia tenía relación implícita con los crímenes, pero sus episodios eran itinerantes y controlados por pastillas durante su tratamiento, por lo que fue descartado como víctima o paciente mental. El 14 de diciembre de 2014, luego de varios años recluidos mientras el juicio daba un veredicto, fueron acusados a más de 20 años de prisión por el crimen de Jéssica Camila da Silva Pereira. Durante la reclusión, se revelaría cómo Bruna, la más joven de la relación, pareciera ser quien les motivó para asesinar mujeres y devorarlas. La pareja estaba frustrada por no poder tener hijos y ella se encargó de estimular sus crímenes. Luego de 4 años de condena aparecieron más cargos por los crímenes de Giseli y Alexandra, acusadas de doble asesinato, sevicia, premeditación, entre otros muchos cargos. El 15 de diciembre del 2018, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira es condenado a 71 años de cárcel. Bruna Cristina Oliveira da Silva, 71 años, e Isabel Cristina Pires, a 68 años de prisión. Finalmente, el bebé secuestrado, quien ya era un niño, quedó al cuidado de los parientes con más recursos de la familia de su difunta madre. Presentaba una conducta agresiva, dificultades para comer y aún asiste a tratamiento psicológico por los traumas causados. Hasta aquí va el caso de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, que las dudas te acompañen, mi leyenda. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos veremos en un próximo capítulo.